Hola a todos aquellos que nos han estado escuchando y aquellos que entran hoy por primera vez también. Mi nombre es Margarita López, fui exconcejal de la ciudad de Nueva York y ahora estoy haciendo este programa en MNN sobre el feminismo global con la doctora Madeline Román. Hemos tenido una serie de programas los cuales les invito a que los sintonicen nuevamente para que puedan seguir la secuencia de lo que estamos tratando de hacer. Y lo que perseguimos es presentar la teoría que sostiene aquellas cosas que creemos van a resolver la problemática de la opresión de la mujer en donde quiera que ella se encuentre. Sin nada más ni nada menos, les presento a la profesora Madeline Román, profesora de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, Madeline. Saludos, Margarita. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y por seguir compartiendo contigo y conversando sobre esta problemática vinculada al feminismo global, y un saludo a toda nuestra audiencia. Pues vamos a comenzar donde lo dejamos la última vez, porque aparentemente tanto la profesora como yo estamos teniendo un tiempo fantástico en esto y se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta. Así que en esta ocasión vamos a tener más cuidado para no cometer el error de la vez pasada. Sé que nos quedamos en el último punto donde la doctora nos va a continuar hablando de la cartografía feminista que ella ha preparado para este programa. El micrófono es suyo. Bueno, nuevamente saludos, Margarita, y saludos a toda nuestra audiencia. La vez pasada estábamos conversando, Margarita y yo, sobre una propuesta de cartografía que hace la teórica, que hizo la teórica italiana Rosy Braidotti hace unos años atrás, y que discute en su libro Sujetos Nómades. Les decía la vez pasada que una cartografía es como un mapa a partir del cual Rosy Braidotti propone discutir el trayecto evolutivo del feminismo en tanto movimiento social y las discusiones que en ese trayecto se han venido suscitando. Esa cartografía o ese mapa, ella lo divide en tres asuntos: diferencias entre hombres y mujeres, que ya discutimos en una pasada ocasión, y que, al igual que Margarita, invito a la audiencia a que localicen esas grabaciones y puedan verlas para que puedan conectar mejor con la discusión que estamos sosteniendo en el día de hoy. Como les dije, diferencias entre hombres y mujeres, diferencias entre mujeres, y se nos quedó el último punto del mapa, que es diferencias al interior de cada mujer. Este tercer punto es un asunto del mapa extremadamente importante, aunque muy poco discutido por el feminismo y por otros movimientos sociales en general. Y este punto tiene que ver con la necesidad que hemos identificado de producir una lectura más compleja de lo que es la persona humana. Y quiero ir despacio aquí porque intereso que me comprendan, ¿verdad? Y que comprendan este punto de la cartografía que propone Rosy Braidotti. Lo voy a poner de esta manera. El sujeto, la persona humana, es muchas personas. Fíjense, voy a darles un ejemplo que me parece que a partir de este ejemplo podrían comprender mejor lo que deseo comunicar aquí. A veces uno tiene un amigo o una amiga y alguien le pregunta a uno, bueno, descríbeme a esa persona. Descríbeme esa persona. Y a lo mejor usted le dice, yo no termino de conocerla, yo no termino de conocerlo. Y es una manera en que comunicamos que siempre la persona nos sorprende con algo nuevo, que siempre hay algo de la persona que descubrimos en un momento particular. Eso es importante porque
Rosy Braidotti dice que es importante reconocer que el sujeto es muchas personas, que el sujeto es una multiplicidad y que esa multiplicidad también incide en las formas en que en este caso las mujeres nos vinculamos o no a las distintas luchas feministas. El filósofo español Fernando Savater lo ha dicho de otra manera. Creo que en algún momento mencioné esta frase de Savater que a mí me encanta, que él dice: el amante de la tolerancia que hay en mí exaspera al intolerante que también soy yo. En otras palabras, es una manera de reconocer que somos de muchas maneras. Y como somos de muchas maneras, eso implica, para efectos de las mujeres, que quizás hay unas luchas, unos asuntos, unas problemáticas de la subordinación de las mujeres que interpelan, que tocan más a unas mujeres que a otras. Interesante, Madeline, un momento ahí. Es interesante lo que estás hablando porque el filósofo que fue mi padre, que no fue filósofo, pero fue filósofo en gran medida porque me enseñó muchísimo, nos decía a nosotros, los hijos de mi madre, que mi madre era la esposa de él y que en ningún momento nosotros, como hijos de él, podíamos molestar a su esposa. Cuando nosotros éramos pequeños, pues yo pensaba, pero si es mi madre, porque él dice que es la esposa de él. O sea, que estamos aquí hablando sobre cosas que comienzan desde el momento que somos bien pequeños y se nos empieza a explicar cómo una persona, mi madre, puede ser tantas personas. Claro, así es como lo estoy entendiendo. Extremadamente importante, Margarita, y buen ejemplo. Porque quizás, ¿verdad? Lo que tenemos que comprender de esto es que las personas ocupan distintos posicionamientos identitarios. Posicionamientos identitarios. Por ejemplo, podemos encontrar una persona que sea mujer, negra, lesbiana, y si nos confrontamos con una persona que comparte esos tres posicionamientos identitarios, por dar un ejemplo, pues mira, puede ser que esa persona quede interpelada, quede tocada más por asuntos raciales que por asuntos de género o asuntos de preferencia sexual, como que también, y darle prioridad entonces a las luchas que tienen que ver con las problemáticas raciales, como que puede ser que esa mujer lesbiana le confiera mayor centralidad a ese fenómeno de sujeción que ella vive al asumirse como mujer lesbiana y le dé mayor centralidad en su vida a esas luchas vinculadas al asunto de la orientación sexual que a las luchas vinculadas a asuntos de género o raciales. Rosy Braidotti, Margarita. En ese punto que estás trayendo, quiero señalar en el caso, por ejemplo, de la mujer que tiene hijos, que necesita trabajar, que necesita que esos hijos vayan a la escuela y el sistema que tiene que existir para que esa mujer se le pueda facilitar que el niño, la niña esté en la escuela y que ella pueda durante ese periodo de tiempo trabajar. Y esa problemática con la cual se confrontan miles de mujeres es un asunto feminista. Claro que sí, y también todas esas complejidades pueden vivirse con mucha angustia por parte de las personas. Por ejemplo, una mujer le puede conferir una enorme centralidad al ser madre, a la maternidad, pero al mismo tiempo tener el desafío, como evidentemente a través de la historia lo hemos visto, de tener que de alguna manera atemperar ese conjunto de tareas, ¿verdad? Y esas responsabilidades que suponen la maternidad para atender todos los desafíos que conlleva el mundo del trabajo, por ejemplo. Así que Rosy Braidotti lo plantea de la siguiente manera. Ella dice que es necesario reconocer
el fenómeno de la multiculturalidad. Pero la multiculturalidad no nos lleva muy lejos, según ella, si no lo asumimos al interior de cada mujer. El fenómeno de la multiculturalidad al interior de cada mujer. ¿Por qué esto es importante? Y a propósito del feminismo global, que ya mismo vamos a entrar en ese otro tema amplio, porque el fenómeno migratorio, por ejemplo, ese incremento de los flujos migratorios que acompaña el fenómeno de la sociedad globalizada, supone una creciente, como dice el antropólogo mexicano Néstor García Cancrini, supone una creciente hibridez de las identidades culturales contemporáneas. Así que el fenómeno migratorio supone una complejidad en lo que tiene que ver con la multiculturalidad, que la gente lo vive también de maneras distintas de acuerdo a sus historias singulares. Me gustaría dar un ejemplo que da Néstor García Canclini, que a mí me parece una joya, ¿verdad? Y que él da a propósito de un chicano que él entrevistó hace años atrás, eh, en el contexto de la vida, ¿verdad? De ese chicano en Estados Unidos. Y entonces Néstor García Canclini en esa entrevista le dice, le pregunta al chicano, oiga, ¿cómo usted se siente respecto a México ahora que usted está viviendo en Estados Unidos y lleva una cantidad de años aquí? Y lo voy a traducir porque la entrevista la leí en inglés, pero el chicano le dice, bueno, yo me desmexicanicé para mexicomprenderme mejor. Fíjense cómo lo dijo, yo me desmexicanicé para comprenderme mejor. En otras palabras, lo que él quiso decir es que la experiencia de vida que él estaba teniendo y que había tenido hasta ese momento en Estados Unidos como chicano, hizo que él creara una distancia, no sabemos, emocional, existencial, material, del nivel que sea, una distancia respecto de México, y entonces él plantea que él se comprende mejor en su trayectoria como mexicano una vez pasó por ese proceso. Así que lo que quiero traer a la consideración de la audiencia es que las experiencias migratorias, al igual que otras tantas experiencias, nos van transformando y hacen que efectivamente los sujetos sean muchas personas, los sujetos sean una multiplicidad. De paso, eso parece nuevo y tiene aspectos nuevos, pero también hay asuntos que están puestos de manera general. Los exhorto a que lean, por ejemplo, la nota de duelo de Engels frente a la tumba de Marx, ¿verdad? De Carlos Marx, que él dice, yace aquí esa multiplicidad que en vida fue Carlos Marx. Fíjense cómo lo puso, yace aquí, ya estaba enterrado, yace aquí esa multiplicidad que en vida fue Carlos Marx, como una manera de comunicar, ¿verdad? Todos esos rostros, todos esos asuntos que él identificó en la persona que fue Carlos Marx y que posiblemente él los identificó quizás por la cercanía que tenía, tanto política como en términos afectivos, ¿verdad? Así que nuevamente me parece importantísimo tener en cuenta que a mayor complejización de las sociedades, más importante es mirar esas historias singulares que nos van produciendo justamente como eso, como una multiplicidad. Porque eso es importante. Les voy a decir también otra cosa. ¿Puedes parar un segundo? Claro que sí. Madeline, en esto que acabas de explicar, estaba pensando en esta problemática que se dio en Francia recientemente con todas estas mujeres que han emigrado de los países árabes y del Medio Oriente, donde su religión está conectada a la vestimenta que usan, en particular la cuestión del velo que se ponen en el rostro. Aquí en Nueva York
tenemos esa experiencia constantemente de ver personas que vienen de diferentes países, en parte porque las Naciones Unidas están aquí y en parte porque Nueva York es un hub migratoria. Y cuando ese problema es confrontado por estas mujeres que llegan a diferentes países y se confrontan con esa situación que se dio en Francia, donde legislación se trata de pasar criminalizando la utilización de ese velo, ahí es donde empezamos a entender mejor la problemática que tú estás expresando aquí, donde si yo no entiendo que cada ser humano es una multiplicidad de cosas, que yo soy una multiplicidad de cosas, pues no vamos a poder comportarnos cada uno en este mundo global que se acerca. Y de ahí, entonces, es donde sigo empujando yo, que tiene que existir un feminismo global para bregar con todas estas problemáticas. Muy importante, Margarita, y añado a eso, el feminismo occidentalizado, como vamos a ver pronto, ya casi estamos entrando en el tema más amplio de feminismo global con esta pregunta tuya y este comentario. El feminismo occidentalizado ha cometido muchos errores, porque en un sentido, ellas, ¿verdad? Todo ese sector del feminismo que en inglés ha sido llamado el Western Feminism, hablamos de eso en otro de los programas pasados, ha hecho una suerte de jerarquización de las mujeres y ha entendido erróneamente que hay unas mujeres más liberadas o más emancipadas de otras que otras, y eso lo ha hecho supeditando los modos de vida, aspectos culturales, problemáticas amplias de otras regiones del planeta y sobrevalorizando el mundo occidental. Es complejo, es una discusión que ciertamente tiene muchas ramificaciones, pero ciertamente esa es otra manera de ilustrar este punto que es tan importante y que Rosy Braidotti dice que el feminismo, al igual que en general, ¿verdad? Otros movimientos sociales y políticos han dejado de lado. Necesitamos ciertamente arribar a una comprensión más compleja de lo que es la persona humana para caer en cuenta de que el registro, la percepción, la incorporación, la simpatía, empatía o no que tengan unas mujeres con ciertos issues feministas, corre transversalmente a la persona también, ¿verdad? En otras palabras, eso es lo que nos posibilita poder comprender el que unas mujeres efectivamente estén más receptivas a ciertas discusiones feministas que otras. Y lo mismo podríamos decir de todos los sectores sociales. Creo que ya podemos ir entrando al tema del feminismo global, pero para entrar a ese tema creo que es necesario hablar un poco del fenómeno de la sociedad globalizada. Por mucho tiempo hubo una literatura que hablaba del fenómeno de la globalización, pero a mí me gusta el planteamiento que hace el teórico de sistemas alemán Niklas Luhmann cuando dice que ya no tenemos que hablar del fenómeno de la globalización porque ya vivimos al interior de la sociedad globalizada. Estamos ya dentro de la sociedad globalizada. Ahora, es importante poner en foco varios asuntos aquí. La globalización como fenómeno económico es un nuevo régimen de acumulación de capital, donde el capital se dice que se vuelve auténticamente transnacional. Este asunto es importante porque lo que quiere decir con que ese planteamiento de que el capital se vuelve auténticamente transnacional es que se trata de un capital que efectivamente se internacionaliza. Por eso es que hablamos de que vivimos, ¿verdad? El capital en mando del planeta entero. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que se trata de un nuevo régimen de acumulación que se caracteriza
por el fenómeno de la fusión de capitales y que ya los referentes nacionales de esos capitales declinan en importancia. Voy a dar dos ejemplos que yo entiendo que son contundentes. El mundo de las producciones cinematográficas. Antes, cuando uno veía una película, salía, yo decía que salía el león de la Metro Golden Mayer, o salía el icono de Warner Brothers. Y uno asociaba esas corporaciones con capital estadounidense. Sin embargo, cuando uno ve una película hoy por hoy, a ver si no se han dado cuenta, y si no se han dado cuenta, fíjense, cuando uno ve una película y comienza a pasar, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los créditos de la película, usted va a ver que empiezan a mencionar distintas compañías cinematográficas de distintos lugares del mundo. Eso lo que quiere decir que ese producto cultural se produjo a partir de esa fusión de capitales, lo que llaman en inglés los capital merge, donde lo importante es la fusión de capitales como tal, ¿verdad? Y los referentes nacionales pierden hasta cierto punto su centralidad. Fíjense, les llamo la atención sobre ese asunto porque la globalización económica ha conllevado, entre otras muchas cosas, grandes flujos migratorios. Y esos flujos migratorios han justamente abonado a esa progresiva hibridez cultural, ¿verdad?, que caracteriza el planeta entero en estos momentos. Ahora, hay globalización. El otro ejemplo, antes de seguir, iba a hablarles de la globalización cultural, pero hay un ejemplo que también me parece una joya, y es, tomen por ejemplo, la lavadora o la nevera, ¿verdad? Antes uno compraba una lavadora General Electric y uno asumía que era capital estadounidense. Hoy por hoy, todo ese conjunto de mercancías, como les dije, se hace que los productos, ¿verdad?, se vayan produciendo a partir de esa fusión de capitales a todo lo largo y ancho del planeta. Hay compañías matrices, hay subsidiarias aquí y allá. A veces uno lee un escándalo de corrupción y cuando lee se da cuenta que una de las corporaciones que está vinculada es una corporación que uno vinculaba a otro tipo de productos. Por lo tanto, se dice que la globalización como fenómeno económico supone desterritorialización y reterritorialización también. ¿Puedo intervenir un momento aquí? Hay algo claro que sí, Margarita. Quiero ir un poco hacia atrás. Esto es una cuestión personal mía, porque siempre me gusta que sepamos claramente de dónde salió el capital, quién lo cogió, quién lo autorizó, cómo lo utilizaron y qué sucede con ese capital cuando se toma. Y quiero regresar al pasado por un momento, porque quiero señalar que hubo un momento que el Imperio Español, en su momento de gloria, buscó apoderarse de todo el capital que pudo de la América Latina y del Caribe. Y ese capital, cuando lo sacan de los países como México y la ruta que siguió ese oro que se lo llevaban de esa área en dirección hacia España, pasaba por el Caribe, se llevaban también de Puerto Rico. Todo ese capital que se llevó a España, pues es un capital que en un momento dado perteneció a estos países, se lo lleva a España y España es quien lo usa, lo explota y se beneficia. Y es importante señalar esto para mí, doctora, porque quiero que veamos cómo el mundo ha ido cambiando y cómo ese capital que en un momento fue controlado fundamentalmente por el Imperio Español, hoy día eso no funciona de esa manera, como bien usted lo está explicando, donde ese capital ahora puede venir de diferentes partes del mundo, pero se une para continuar creando un capital que es, yo diría, carcelario, porque lo mantienen en el mismo lugar, el mismo grupo de individuos que lo tienen, impidiendo que el mundo entero
pueda participar de la producción de ese capital, que quien lo crea son los trabajadores. Esa era la intervención que quería hacer. Importantísimo, Margarita, y para los que nos están sintonizando, ciertamente el planteamiento que tú traes, Margarita, es importantísimo, porque este sistema, ¿verdad? Desde, como ustedes dicen, desde day one, ¿verdad? Se montó en el fenómeno de la desigualdad. Y ciertamente ahí, ¿verdad? Si uno le sigue la trayectoria, ¿verdad? Al modo de producción capitalista, ¿verdad? Como sistema económico, pues ciertamente sabemos que se dice que las primeras formas de capital no eran capital propiamente, lo llamaron capital usurero, y era capital usurero porque esas áreas que eventualmente se conocieron como áreas centrales de capitalismo, que son los países actualmente desarrollados, o los países que nombramos también como países de capitalismo avanzado, ese primer capital lo fueron extrayendo a partir del saqueo de las riquezas de otras regiones del planeta, que se expresaba políticamente con el proceso de conquista y colonización de los pueblos. Por eso es que se dice que los países actualmente desarrollados, esto se decía mucho en la década de los 70 y fue una gran aportación de la sociología latinoamericana, por ejemplo, se decía que los países actualmente desarrollados en algún momento fueron menos desarrollados, pero nunca subdesarrollados, porque el fenómeno del subdesarrollo se debe precisamente al desarrollo de ellos, a que esas regiones del planeta que históricamente se conocen como regiones subdesarrolladas, son subdesarrolladas debido a ese fenómeno de dominación económica, de extracción de la riqueza de esas regiones del planeta y la dominación política que acompañó ese proceso, que fue la conquista y colonización de esas regiones. Así que en ese sentido se trataba... Quiero decir esto, quiero clarificar. Yo no conozco, ¿verdad? En mis estudios y lo que yo he leído, yo no conozco ningún imperio que no haya hecho lo mismo. Y quiero clarificar esto porque quiero hacer la salvedad, que no fue que quise hablar simplemente del imperio español, pero el imperio romano, el imperio griego, el imperio egipcio, el imperio otomán, todos los imperios del mundo, terminando con el imperio norteamericano, han hecho lo mismo, explotar las riquezas del mundo entero, acumular el capital que acumulan, desarrollan sus países de unas maneras extraordinarias en detrimento de los países de donde se sacó esa riqueza. Extremadamente importante, ya que hablas del Imperio Romano, quiero traer aquí, hay un libro de Derecho Romano que yo discutía muchísimo en mi clase de Fundamentos Sociológicos del Derecho en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. Y ese libro es interesante porque, claro, hablaba de cómo mucho, ¿verdad? De lo que el derecho positivo, que es el derecho burgués, ¿verdad? El derecho que se produce junto con el trayecto del sistema capitalista, pues se nutrió muchísimo del derecho romano. Pero el autor decía, Taigar y Levi son los autores, ellos decían que los principios de libre contratación en el Imperio Romano solamente contemplaban a los ciudadanos romanos, o sea, solamente los ciudadanos romanos podrían contratar, ¿verdad? Y tener relaciones jurídicas entre sí, pero ellos dicen que un derecho que solamente sirviera para relacionarse con los ciudadanos no servía de mucho para relacionarse con los no ciudadanos. Y entonces ellos dicen, y sin embargo, la mano que alimentaba el sistema era esclava o semiesclava.
En otras palabras, la mano que alimentaba el sistema, los sectores poblacionales que sostuvieron ese imperio, eran los pueblos bárbaros, ¿verdad? Exacto. Esclavizados por el imperio romano. Valga por lo que eso nos dice en estos momentos sobre la figura del inmigrante y el proceso migratorio. Ya está puesto el debate. El común denominador de las personas inmigrantes en el mundo entero es su condición de no ciudadanos. Y según como en tiempos del Imperio Romano se decía que un derecho que descansara en la figura del sujeto ciudadano no servía de mucho para lidiar con la problemática de los no ciudadanos, así también hoy está puesto de manera similar toda la problemática jurídica que conlleva el fenómeno migratorio. Tanto es así, y estoy dando un salto mortal aquí de debates contemporáneos, pero tanto es así que ya hay gente que propone conferir de derechos a las personas en calidad de habitantes de la ciudad para quitar el escollo, ¿verdad? El escollo jurídico en lo que se ha convertido el llamado derecho positivo, derecho de los ciudadanos, quitar ese escollo del camino para abrirnos a otras posibilidades jurídicas. Pero dejo eso allí, ¿verdad? Vamos a llegar a todo eso. Quiero volver entonces al asunto de la sociedad globalizada. Por ejemplo, hay autores que han planteado que el fenómeno de la sociedad globalizada supone también lo que han llamado un nuevo orden mundial. Y hay algunos que dicen que ni siquiera podemos utilizar la palabra orden porque ese llamado contexto mundial no exhibe ningún orden en particular, sino que se caracteriza por la presencia de una serie de potencias donde no hay ninguna en particular que aparezca como superpotencia. Por lo tanto, esto tiene unas enormes implicaciones para lo que ha sido el trayecto de los Estados Unidos también. Pero dejo eso de lado para hablar también de que la sociedad globalizada supone globalización cultural. En otras palabras, la industria de lo cultural se constituye en una industria eminentemente transnacional. Hay una globalización cultural que implica que se produce una suerte de cultura mundo. De hecho, hace años cuando yo descubrí que había un grupo japonés que tocaba salsa, pues qué mejor ejemplo de esa globalización cultural, ¿verdad? Qué mejor ejemplo que las maneras en que esa industria de lo cultural produce literal verdaderos artefactos culturales. Pero ojo, porque según como la industria cultural sube un buen día a un cantante, así mismo lo baja en otro momento, ¿verdad? Así que les llamo la atención sobre ese asunto. Pero ¿por qué la globalización cultural es importante? Porque por ahí es que viene también la relevancia del feminismo global. En otras palabras, lo que está planteado es que el fenómeno de la sociedad globalizada supone también la mundialización de los problemas. Los problemas se han vuelto problemas globales. De ahí la frase de que nada de lo que pase en el planeta me puede ser ajeno, me puede ser extraño. ¿Por qué? Porque todos estamos implicados. Mañana hay un derramamiento de petróleo en cualquier océano, ¿verdad? Y eso repercute, ¿verdad? Como dice el paradigma de la complejidad, el aleteo de una mariposa, ¿verdad? En el otro lado del planeta tiene repercusiones en este otro lado. Así que junto con la sociedad globalizada viene también la mundialización de los problemas y por lo tanto hay quienes han dicho, notablemente vuelvo a referirme al antropólogo mexicano Néstor García Canclini en su libro Ciudad, perdón, Ciudadanos y Consumidores, ¿verdad? Conflictos del siglo XXI. Tengo que buscar ese título, que no lo estoy diciendo exactamente cómo está puesto, pero es el libro donde él habla
¿verdad?, de la relación entre ciudadanos y consumidores. Él dice que frente a esa mundialización de los problemas está puesto también posiblemente la necesidad de producir ciudadanías globales. Y él propone producir ciudadanías ecológicas, ciudadanías de género, y por ahí entonces entra el fenómeno del feminismo global. En otras palabras, esa mundialización de los problemas fuerza la mirada en la dirección de identificar asuntos que tienen que ver con algo que discutimos también la vez pasada, con lo común. Así que el feminismo global, ¿verdad?, se va produciendo en el contexto de una sociedad globalizada donde efectivamente se produce una mundialización de los problemas y donde estamos convocados a buscar soluciones globales a esos problemas, ¿verdad?, globales también. Ah, Claro. en este momento quiero traer un pequeño ejemplo. Eh, Doctora, usted sabe, como sé yo y como sabemos muchos en el mundo, que en un momento dado se dio una problemática bien grande cuando se descubre en algunos de los países donde se daba el proceso migratorio de mujeres que venían de los países donde cortarle el clítoris a las mujeres era parte de esas culturas. Y en un momento dado aquí en Estados Unidos, cuando ese problema se confronta y se confronta de frente, porque se entiende que ese proceso de cortarle el clítoris a las mujeres era algo barbárico, a pesar de que era parte de unas costumbres culturales de unos grupos que llegan aquí como inmigrantes. Ese problema en particular, cuando se confronta, es un ejemplo perfecto de cómo el feminismo global podría comenzar a resolver unos problemas a nivel mundial donde se podría impedir que ese tipo de práctica se termine en todas partes del mundo. Y ese feminismo global del cual tanto yo como usted queremos ver que nazca, que se cree, que se desarrolle, que comience a bregar con unos problemas que a nivel mundial las mujeres tienen que unirse para resolverlos, y que las diferencias que tenemos internamente cada una, o diferencias que tenemos entre todas, dependiendo de dónde estamos, qué cultura tenemos, son diferencias que tenemos que aceptarlas, verlas, apreciarlas, pero no que sean las diferencias que van a detener el proceso de poder, por ejemplo, exterminar la costumbre de cortarle el clítoris a las mujeres. ¿Qué usted Sí, piensa? esa importantísima, esa discusión, Margarita. Pienso muchas cosas. En primer lugar, creo que es importante eh, tener en cuenta aquí que el feminismo global tiene que considerar eso que llamamos lo común, y lo común tiene que ver con el fenómeno de la subordinación de las mujeres en su relación con el operar del sistema de dominación masculina, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como fenómeno global, y al mismo tiempo considerar las diferencias que tiene que ver con las maneras singulares, las maneras particulares en que ese fenómeno de la subordinación de las mujeres se ha venido expresando por regiones del planeta y por diferencias culturales. Claro está, hay que hilar bien fino, y hay que hilar bien fino porque ciertamente en el momento en punto en que el feminismo se constituye en un fenómeno global, eh, al mismo tiempo en ese momento se hacen esfuerzos que fueron y efectivamente siguen yendo en la dirección
de reconocer los derechos de las mujeres como derechos humanos. Y es en el contexto del reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos que entonces la propia Organización de las Naciones Unidas comienza a celebrar una serie de conferencias. Se han celebrado 4 conferencias ya a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, cuya intención precisamente es producir una pasada de balance del estado de la subordinación de las mujeres al nivel global. Eso supone un movimiento doble y simultáneo que es difícil, ¿verdad? Un movimiento que nos tiene que llevar, como tú dices, a hacer una pasada de balance feminista y política de cómo se expresa ese fenómeno de la subordinación y promover la erradicación inmediata de prácticas como la que tú dices, ¿verdad? De prácticas que van en la dirección de atentar contra la vida, la dignidad, ¿verdad? De las mujeres en general. Y allí estaría ciertamente toda una denuncia, ¿verdad? Incluso del lado de las Naciones Unidas y del contexto global, ¿verdad? De erradicar, por ejemplo, una práctica como la de cortarle el clítoris a las mujeres. Ahora bien, eso se tiene que dar, y por eso el hilar bien fino, teniendo en cuenta también y analizando detenidamente qué prácticas efectivamente constituyen un atentado directo a la dignidad de las mujeres, vis a vis cierto tipo de prácticas, como tú mencionabas anteriormente, ¿verdad? Cuando hablabas de la problemática, cómo se expresa la asunción de las mujeres en sociedades no occidentales, el fenómeno del velo o la burka, el uso de la burka, por ejemplo. ¿Qué tipo de prácticas requieren que esos movimientos se den también a partir de las fuerzas endógenas de esas mismas sociedades? Es una línea divisoria sumamente fina, ¿verdad? Pero que efectivamente se ha venido logrando por la vía de la discusión intensa de todos estos asuntos en foros mundiales, foros internacionales, como aquellos promovidos por la propia Organización de las Naciones Unidas. Así que, de un lado, lo común ciertamente nos convoca a asumir una cierta nivelación cultural que implicaría un cierto acuerdo internacional de ciertas prácticas que tendrían que erradicarse de manera inmediata, con independencia de las diferencias culturales y políticas planetarias, junto con una reflexión ponderada de aquellos otros asuntos vinculados a la sujeción de las mujeres que requerirían no una intervención desde afuera, sino el que efectivamente desde las fuerzas endógenas de esas regiones del planeta surgieran esos movimientos y esas luchas. Así que en ese sentido, ¿verdad? Es una discusión similar, voy a establecer un paralelo, con la discusión que está puesta cuando hay regímenes autoritarios, ¿verdad? Arreglos sociopolíticos autoritarios en distintas regiones del planeta y cuál es la posición internacional más deseable en esos casos y por qué, ¿verdad? Sabemos que hay debates intensos alrededor de todos estos asuntos, no solamente en el plano de los asuntos de las cuestiones de género, sino en el plano político en general. Doctora, Ahora, nos ajá, quedan 2 minutos y 43 segundos. bien Desgraciadamente poquito nos tiempo. entretenemos demasiado entre las dos, Ujú. así que necesito que empecemos a redondear el final de este programa. Sí, yo creo que nuevamente, Margarita, es bien importante
reconocer que estamos en lo que ha sido llamado la sociedad globalizada. Aparentemente estoy equivocada, perdón, estoy leyendo lo que no debo. Aparentemente nos quedan 12 minutos, perdón. 12 minutos. Qué bueno que nos quedan 12 minutos. Siga, bueno, pues, siga, doctora. Eso nos da para discutir otra serie de asuntos aquí, ¿verdad? Vuelvo a ese fino balance, ¿verdad? Un fino balance que hay que hacer entre lo común y lo diferente en el contexto global. Y voy a dar un ejemplo de otro tipo. Ha salido a veces en producciones cinematográficas en Estados Unidos que tienen que ver con grupos religiosos como los Amish. Ha salido también en debates en América Latina en relación a la problemática indígena. Por ejemplo, con cuestiones criminológicas, en ocasiones en que se han cometido lo que desde las legislaciones nacionales constituyen delitos y han habido reclamos muchas veces de cierto tipo de comunidades que reclaman o demandan el que esos casos se vean al interior de los propios procesos deliberativos de esas comunidades o de esos grupos. Y en ese sentido, el propio derecho positivo, las llamadas legislaciones nacionales, confrontan el desafío también de incorporar jurídicamente esa diversidad. Hay una feminista latinoamericana que se llama Nelly Richard, que dice que la democracia es pluralidad cultural y polisemia interpretativa. Pluralidad cultural y polisemia interpretativa, lo que quiere decir que dentro de un proyecto democrático, porque ciertamente hablamos de la sociedad globalizada, pero la sociedad globalizada puede venir acompañada también de arreglos sociopolíticos de corte totalitario, ¿verdad? Si hay una denuncia que en estos momentos está puesta de manera contundente y central en lo que ha sido llamado, ¿verdad? Ese giro cada vez más conservador, la derechización extrema para algunos de la política internacional, que se expresa a su vez en las decisiones eleccionarias que se han venido tomando en distintos países. Así que el fenómeno de la sociedad globalizada no lleva de suyo el que se constituya en una sociedad más democrática, ¿verdad? Esa democracia tenemos todos que contribuirla a producir. Así que hay un desafío que tiene que ver con ampliar nuestro imaginario democrático, ampliando el espacio para la ponderación de las diferencias, ciertamente desde el horizonte de una mayor libertad efectiva. Por lo tanto, ese es el fino balance que habría que hacer en estos momentos. Quisiera ahí poner la situación que está confrontando Estados Unidos en este momento con la actividad que ha sido liderada por Donald Trump, donde un sinnúmero de individuos en la nación norteamericana han surgido con una agenda de superioridad de una raza en particular sobre las demás, queriendo conseguir con eso garantizar el poderío, el control, la dominación de ese grupo racial sobre el resto de aquellos que viven en esta nación. Y eso que ha surgido, liderado por Donald Trump, ha sido un golpe brutal al progreso de la democracia. Y en muchos momentos aquí en Estados Unidos, cuando vemos el movimiento feminista, vemos un movimiento feminista que se altera en el momento en que atacan un derecho en particular, que es el derecho al aborto. Pero no podemos simplemente centralizarnos en ese derecho
Y no podemos simplemente mirar lo que ha pasado a través de lo que ha hecho Donald Trump y sus secuaces en el Senado y en el Congreso, de lograr empezar a desmantelar derechos por los cuales se lucharon, que se mueven en dirección de la libertad del ser humano. Y las elecciones que se acercan, es bien importante que todo aquel que nos escucha en este programa entienda que votar es crítico para tu libertad personal. Cualquier libertad de la que estemos hablando. No tiene que ser simplemente el derecho al aborto. Hay muchas otras libertades, como cuando un inmigrante entra en esta nación, sea legal o ilegal, como lo llaman, con un hijo, le quitan ese hijo a esa mujer y ese hijo y esa mujer no se vuelven a ver. Eso es un crimen y es un crimen en contra de la democracia. Así que quiero señalar esto como parte de lo que usted está hablando y llamarle la atención a aquellas personas que están viendo este programa que hay que votar, hay que registrarse para participar en las elecciones y no podemos permitir que se continúe destruyendo la democracia que se ha construido en esta nación con tanto dolor, sudor y sangre. Extremadamente importante, Margarita, y coincido plenamente contigo. Ciertamente las denuncias han sido muchas y todo lo que tiene que ver con el fenómeno electoral es un asunto neurálgico y extremadamente importante. Todas las denuncias que se han venido ventilando en los últimos años en Estados Unidos respecto a la manipulación del proceso eleccionario por ese supremacismo blanco y por ese sector conservador son verdaderamente altamente preocupantes. Ciertas producciones cinematográficas, como lo fue, por ejemplo, The Great Hack y toda la denuncia respecto al escándalo de la compañía inglesa Cambridge Analytica y la implicación de Donald Trump en todo ese proceso cuya intención era que ciertos sectores poblacionales, notablemente las poblaciones afrodescendentes en Estados Unidos y latinas, no votaran, se abstuvieran o impidieran el ejercicio libre y soberano de el votar y participar políticamente como corresponde, es una situación altamente preocupante. Al mismo tiempo, esto es un buen ejemplo del fenómeno de la sociedad globalizada, porque si uno hace un cotejo de la mayoría de los periódicos, de los medios principales a todo lo largo y ancho del planeta, toda esa situación que se dio respecto al proceso eleccionario que terminó con los eventos del 6 de enero del pasado año, toda la discusión alrededor de el giro profundamente antidemocrático y autoritario en Estados Unidos, es una discusión que está puesta en el plano global. Exacto. Según cómo está puesto en el plano global, y de paso me topé con un trabajo muy interesante de una revista española antes de... Y en 4 minutos tenemos que explicar eso último, porque pues, eso es lo que nos queda. Muy importante, pues hay estudios que indican que el índice, ¿verdad?, de evaluaciones que han hecho de la situación de las mujeres en los distintos países y en qué países las mujeres están mejor o peor, pues ciertamente el índice que se utiliza para ponderar, para evaluar los avances en las luchas vinculadas a asuntos de género es completamente insatisfactorio en la mayor parte de los países, con muy pocas excepciones. Y en estos trabajos dice claramente que estos índices se han afectado también por las políticas conservadoras que se han producido en distintos países, notablemente en el propio Estados Unidos, en el contexto del gobierno de Trump. Tenemos que despedirnos. El piso es suyo para decir adiós y luego me despido yo.
Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Creo que esta discusión sobre el feminismo global tenemos que continuarla, porque ciertamente estamos en una sociedad globalizada, vivimos en una cultura mundo y nada de lo que pase en el planeta nos puede ser ajeno. Así que muchas gracias. Y yo concurro con usted, lo que pase en la Patagonia es asunto mío, y lo que pase en cualquier parte del mundo es asunto suyo también, particularmente cuando estamos hablando de los derechos de la mujer, porque los derechos de la mujer son los derechos de la humanidad. Y cuando eso se logre, seremos libres todos. Gracias por sintonizarnos. Fue un placer estar con usted, profesora, una vez más. Nos vemos en el próximo programa. Y creo, ¿verdad?, que en lo próximo, doctora, continuamos con lo que no terminamos hoy, ¿verdad? ¿Estoy correcta? Sí, posiblemente nos movamos entonces a asuntos específicos del feminismo global. Ok, pues entonces seguimos y entramos finalmente de lleno a bregar con el feminismo global en la próxima ocasión. Y entonces eso quiere decir que tiene un compromiso conmigo que no puede quedar mal conmigo, ¿verdad? Así es. Aquí estaremos. Ok, pues entonces fue un placer estar con ustedes. Le quiero dar las gracias a MNN, a Zenaida Méndez, que es nuestra productora, a Carla, que está por allá manejando con todos los asuntos del programa. Hasta la próxima, se les quiere mucho. Les espero. Sintonícennos en el próximo programa. Gracias y hasta luego.